Hola, soy José Luis Aguado, tu asesor migratorio. Muy importante, seguramente si estás viendo este video es porque deseas saber cuál es la información necesaria para poder viajar a México. Y sobre todo, ¿qué tan difícil es migrar a México? ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué documentos tengo que tener preparados desde mi hogar para poder viajar a México? Esta es una situación que si por sí se ve complicada, siempre te hago las siguientes recomendaciones y las vas a hacer cuando acudas a nuestro despacho para poder viajar tranquilamente a México. Sé que para muchos de los que vean el video y estén preguntándose ¿por qué suena tan complicado viajar a México? ¿Es algo muy sencillo o es algo complicado? Pues la realidad es que sí deben de existir ciertos elementos que debes de cubrir para poder estar aquí en México. La primera recomendación que te hago es contar con un pasaporte vigente. Esto es que el documento con el que yo voy a ingresar a México tiene que tener como mínimo 6 meses de vigencia. Esto en razón de que si tú ingresas con un documento con menos de 6 meses de vigencia, seguramente vas a tener problemas en el aeropuerto. Esto es porque la estancia mínima que otorga México a través del formato migratorio múltiple o formato de turista siempre es de una temporalidad superior a 6 meses, porque tu estadía va a llegar hasta ese límite. En razón de esto, si tú ingresas con un documento con menos de 6 meses, no puedes tener una estadía de 6 meses como turista. Otro de los documentos más importantes pues es tu acta de nacimiento o partida de nacimiento o registro civil de nacimiento según el país del que acudas, y este debe de estar apostillado, legalizado y debe de contar con la traducción correspondiente. Si tú realizas este proceso con anterioridad, no sufrirás por los problemas que normalmente la gente tiene en México al momento de emigrar. Otro de los elementos más importantes siempre cuando vas a viajar a México es hacerte la siguiente pregunta: ¿realmente qué necesito o cómo tramito una visa o a dónde voy para tramitar una visa mexicana para poder viajar a México? Número 1, recuerda que las autoridades siempre van a ser las mismas, acudas a donde acudas. Si estás en tu país de origen, Bélgica, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, la primera recomendación que te voy a hacer es acudir directamente a la embajada mexicana en tu país de origen, porque aquí van a pasar dos opciones. Una, que tú cuentes con la posibilidad de ingresar a México sin una visa, y esto es porque hay un acuerdo de supresión de visa que le permite a tu país venir a México sin contar con una visa. La otra, que necesites una visa ya sea de turismo o una visa, por ejemplo, de trabajo o una visa de inversionista para poder viajar a México. Como de lo que estamos hablando es de migrar, tienes que entender que hay un elemento importantísimo que es el siguiente: ¿dónde voy a vivir en México? México está dividido en zonas para vivir. Esto es muy sencillo. Te hago la recomendación de que acudas directamente a preguntar con tus amigos o en su caso hagas un testeo formal de todas las opciones que hay. Si tú te metes a páginas como Mercado Libre incluso, podrás revisar cómo hay diferentes departamentos en diferentes zonas de la ciudad. Dependiendo de la zona de la ciudad, por ejemplo, en la Ciudad de México existen zonas donde las rentas van desde los 4,000 pesos hasta los 50,000 pesos, dependiendo de qué tan céntrico sea y también dependiendo de en qué colonia desees vivir. Esto siempre te hago la recomendación de que lo hagas dependiendo de las condiciones y el lugar donde vas a vivir. Una vez revisados estos puntos, si te encuentras en México, lo más seguro es que vas a tener que acudir al Instituto Nacional de Migración. Esto siempre va a ser complicado porque, como podrás ver, hay varias opciones para poder migrar a México. Una de ellas es obtener una visa. Esto es antes de entrar a México. La otra es cambiar de condición estando dentro del país. Déjame comentarte una cosa muy importante. Si vas a viajar a México, te recomiendo que arregles tu documentación antes de llegar a México. Esto es importantísimo por una razón muy simple. Cuando tú encuentres tu vida en México, tendrás que realizar un trámite y salir, ya que por medio de una situación normal, las únicas personas que pueden cambiar su condición de turismo a una residencia temporal, esto es una FM3 o una FM2, únicamente lo van a poder obtener por vía de la familia. Esto es contar con una pareja mexicana ya casados, o contar con un hijo mexicano, o contar, por ejemplo, con un padre mexicano. Si tú no cuentas con ninguna de estas opciones, bueno, habrá otras, por ejemplo el refugio para aquellas personas que vienen de países con problemas, pero para todo el gran grueso de todos los extranjeros tendremos que entender que si quiero conseguir una visa de trabajo, esto es la famosa FM3, tendrás que salir de México nuevamente para obtenerla. ¿Qué tan difícil es obtener una residencia en México? Los trámites no son complicados. Esto no significa que México tenga como 20,000 visitas o tengas que acudir al Instituto Nacional de Migración
de manera frecuente o subsecuente. Es un hecho que las políticas migratorias en México no son tan duras como las de otros países. Pongamos a nuestro vecino del norte como ejemplo. En los Estados Unidos es necesario llevar a cabo juicios y esto puede tardar hasta 10 años. En México no es esta la condición. En México incluso los procesos migratorios son tratados como si fueran trámites, por lo cual te recomiendo que no sientas que va a haber un gran problema por tramitar tu documentación en México. La realidad es que sí necesitas contar con requisitos muy específicos y establecidos. Entonces debes de contactar a un especialista, si no bien para contratarlo y que haga tu trámite, sí para recibir una orientación clara sobre cuáles son tus opciones, posibilidades y cuál es el marco que tienes que realizar. Existe una gran trayectoria en México de varios abogados. Sin embargo, te hago la recomendación extensiva de que siempre veas cuáles son todas las posibilidades. Por ejemplo, abrir una empresa, conseguir una empresa que te contrate, revisar si puedes tener una visa por solvencia económica, revisar incluso si puedes tener una visa como inversionista. Si te encuentras en cualquiera de las posibilidades anteriores, tu abogado se va a encargar de decirte cuál es la mejor opción. Recuerda, no hay soluciones mágicas. Una de las cosas más importantes que DIA-MSC siempre te va a recomendar es poder tener una experiencia migratoria legal. Eso es algo complicado porque no hay soluciones mágicas en el derecho migratorio. Una de las recomendaciones más grandes que te voy a hacer, tanto como abogado como extranjero, es que tomes en cuenta el hecho de que realizar tu proceso migratorio tiene que ser algo totalmente legal, ya que una solución rápida puede traerte como consecuencia una solución muy mala a futuro. En este sentido, ¿a qué me refiero? Que por ejemplo, si llegas a terminar tus 6 meses, hay una solución muy sencilla. Puedes ir a la frontera, resellar tu pasaporte y volver a ingresar como turista. Existen personas que te van a decir que puedes resellar el pasaporte. Eso no es legal. Recuerda que la ley dice que solo puedes permanecer máximo 6 meses y que esta estadía no puede renovarse. ¿Qué tan difícil puede ser? Como lo volvemos a repetir, no depende tanto de con qué abogado vayas o cuánto pagues por ello. Normalmente los trámites migratorios en México son caros y debes de entender una cosa muy importante. Tienen un tiempo para poder solucionarlo y debes entender algo muy importante. Debe haber un tiempo específico para solucionarse y viene descrito en la ley. Si tú cumples con todos los requisitos establecidos en la ley, desde el punto 1 hasta el punto 10, cree y ten la seguridad de que vas a poder tener un proceso migratorio limpio, conciso, directo y saludable. No te preocupes mucho por el tiempo, sé que va a ser algo muy importante. Por eso, este video tiene como fin que si eres extranjero, tengas a cargo la recomendación más grande. Solucionar tu estadía antes de viajar a México es una de las posibilidades más grandes que tienes, ya que así, cuando llegues a México, podrás solucionar todos los temas que platicamos alrededor, como incluso traer a tu familia o poder apoyarte. Si tienes alguna duda adicional y necesitas que DIA-MSC te represente o te asesore, te recomiendo que vayas directamente a los links que se encuentran abajo. En ellos podrás encontrar un enlace directo al WhatsApp de tu servidor y al WhatsApp de la empresa. Nosotros te asesoraremos en cada uno de los pasos y te apoyaremos para que puedas tener una estancia tranquila en México. Porque recuerda, DIA-MSC está posicionado como uno de los despachos más importantes a todo nivel Latinoamérica para otorgar una residencia legal a todas las personas en México. Acércate a nosotros. Soy José Luis Aguado, tu asesor migratorio.